Estoy aquí. Qué bueno, muchas gracias. El Julito también me avisa cuando haya break, Ya. Oye, estoy ¿ya? grabando porque vas a empezar el tema, ¿cierto? Cierto. Ya. Ya. Despacito. Obvio, vamos a compartir pantalla. Y aquí vamos. Me avisan si se ve. ¿Sí se ve? Ya. Sí. Uy, bueno, como pueden ver aquí, este es el tema. Los profetas. ¿Ya? Voy a aquí. Los profetas, hay una primera parte, un encabezado, donde dice, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación. Es la espera de una alianza nueva, eterna, destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Podríamos hacerlo igual que la oración. Por ejemplo, la oración que hicimos hoy día. ¿Qué palabras nos llaman más la atención? Forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la esperanza de una alianza nueva, eterna más encima, destinada a todos, Es ¿se verdad. acuerdan? Hasta los confines Pero, de la por tierra, ejemplo, y que será grabada, ¿dónde? En los corazones, porque nuestra relación con Dios es de corazón a corazón. ¿Mm? no, a mí me pasó con el Toto cuando estaba como en primero o segundo mes. Vamos a silenciar a los participantes, silenciar a todos. Y ahí los silenciamos a todos. A mí me escuchan. Bien. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo. Redención. Se junta redención con salvación, ¿cierto? Ya, una implica el perdón de los pecados y la otra implica eh, de qué nos vamos a salvar, no solamente de los pecados, sino que nos vamos a salvar de lo que es el mundo. ¿Y cuándo nos vamos a salvar realmente de lo que es el mundo? Cuando lleguemos a la vida eterna. Los profetas anuncian una redención radical, o sea, un cambio, y luego viene el tema de la purificación de todas las infidelidades, una salvación que incluirá a todas las naciones, lo mismo que dijimos adelante, pero en otras palabras. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta esperanza. Y el mantener la esperanza es lo que es un punto súper importante, porque los profetas no estaban solos, o sea, habían igual gente que todavía tenía esa esperanza, pero gente que no. ¿Mm? Eh, voy a ver un asuntito y al tiro les digo, ¿ya? Un segundo. Voy a dejar de compartir. ¿Cómo están? ¿Bien? Espérenme un minuto, porque tengo una presentación y tengo otra. Eh, ujú. Esperen un segundito. No voy a tener que hacer con esta nomás, que tenía otra donde había más expectativas. Ya, ahora sí. Ya, vamos a ver esta. Dios interviene en la historia de la humanidad respetando la libertad de cada hombre. Sabemos que eh, Dios nos hizo libres,
pero hay una cosa en nuestro corazón que es la tendencia a Dios, ¿ya? Nos hizo libre y generalmente los hombres hacemos una búsqueda de algo más, ¿cierto? De ese algo más que nos preguntamos de dónde sale el universo, quién creó esto, quién creó lo otro. Entonces siempre tenemos algo en nuestro corazón que nos tiende a Dios. Y como uniendo a lo anterior, a lo que decía de que hay todavía gente que tiene esperanza, eh, hay gente que no la tiene y hay gente que libremente ha decidido no seguir a Dios o no cumplir con esta primera alianza que ustedes ya la conocen. Entonces Dios interviene en la historia de la humanidad respetando esa libertad de querer estar con Él o no, ¿ya? Pero igual interviene, eso es lo importante. Establece la alianza con su pueblo escogido, la alianza que ya conocemos. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿ya? Y todo lo que implica, la ley, o sea, más que bien los mandamientos, etc. El pueblo no responde. ¿Qué pasó con el pueblo escogido? No respondió bien, o no todos, porque sabemos que algunos sí. Se esclavizan una y otra vez. Esclavizar no es que vuelvan a Egipto, sino que está todo lo mundano, todas las cosas que... Y esto ustedes saben que lo podemos interpretar hasta el día de hoy, o sea, todo lo que nos esclaviza. En ese tiempo eh, del pueblo de Israel, había muchos caminos por donde irse. Se pierde, y en esa pérdida, en ese perderse de ese camino de la alianza, más encima es exiliado el pueblo. Y exiliado no solamente significa tener que irse a otro lugar o tener que, los llevan de alguna forma un poco esclavizados, un poco hartos, sino que perdemos la tierra, perdemos, perdemos la identidad de ser el pueblo de Dios. Y Pili, más encima idolatra, qué perdón, pasa ahí cuando tú dices la pérdida? Y entonces la pérdida. sí, entonces la tierra prometida también es parte de la pérdida. Claro, porque uno elige otra cosa, po. No elige seguir esa promesa de que tendrás esa tierra, de que tendrás esa esperanza de llegar a la salvación eterna. Si la alianza con Dios es eterna, es eterna. Lo que pasa es que caemos en lo mundano. Entonces, más encima idolatramos a otros dioses. Y esos dioses, bueno, en el pueblo de Israel eran tal cual, dioses. El dios del fuego, el dios de la guerra, el dios de aquí, el dios de allá, pero para nosotros el tiempo, el celular, el trabajo nos esclaviza, el egoísmo, tantas cosas. Dios se vale de mediadores para intervenir, y no solamente están los profetas, sino que también están los sacerdotes, los reyes y los jueces. Ustedes ya creo que ya han pasado por los jueces, por los reyes y los sacerdotes. Es así como se libera al pueblo, y aquí viene algo también súper importante, se hace un acompañamiento, ¿m? Se hace una creación nueva, se hace un perdón y se promete la salvación. No sé si alcanzan a ver esa parte, porque a mí me queda como un poquito corta. Es muy importante, y esto lo vamos a seguir viendo más adelante, tengan en cuenta, libera al pueblo, lo acompaña, lo crea nuevo, lo perdona y le promete la salvación. El profeta realiza con valentía su misión. Dice acá, enfatiza la alianza con Dios, esa es una de sus tareas. Hablar de esa alianza, no dejar de hablar de la alianza donde ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. O sea, recuerden eso, o sea, todo lo que implica y todo lo que decía Vilonka, la tierra prometida, el cuidado, el que tenga solamente un Padre Dios, para guiar la conducta de acuerdo a la alianza. Recuerden que la alianza implica las leyes, implica los mandamientos, y el mandamiento saltándose uno, ya estamos en contra, ya estamos en contra de Dios. Denunciar la infidelidad a Dios. Aquí hay una palabra nueva, dice denunciar, ¿ya?
Y también al principio de la conexión hablamos yo le decía a Roberto, ¿puedo anunciar y denunciar? Y claro, es una talla, por así decirlo. Solamente anunciar, solamente tenemos que anunciar lo que sabemos, que es el Evangelio, el querigma, ¿cierto? La alianza con Dios, el, los mandamientos, el mandamiento más importante, el mandamiento del amor, porque al denunciarlo, o perdón, al anunciarlo, implícitamente está lo contrario, ¿ya? Lo anunciamos y uno se interpela, y el otro se interpela. Y cuando uno se interpela, está viendo, estoy haciendo lo contrario. Entonces, es como una autodenuncia de infidelidad a Dios. Y lo que estaban haciendo el pueblo de Israel estaba siendo infiel. Y el ser infiel es no creer, es no creer en esa alianza, es no creer en esos mandamientos. Entonces, el profeta solamente tenía que decir, recordar sobre la alianza y ya se estaban interpelando con respecto a su propia fidelidad a esa alianza. La infidelidad que rechaza a Dios y hiere a otras personas, destruye al pueblo. Ellos advierten del castigo si no se convierten. Castigo es una palabra fuerte, pero ya nosotros ustedes sabemos que este Dios del Antiguo Testamento no es el Dios castigador, sino que es el Dios defensor de lo suyo. ¿Mm? Y como una madre leona, como dijeron por ahí en algún momento, eh, nos va a defender, nos va a defender del mal. Y eso es lo que hace. Motivar a la conversión y dar esperanza de una vida nueva y plena. Exhortan a acogerse a la misericordia de Dios y a responder a su mensaje. Ahí me cortó un poquito porque no se me está presentando como yo quería. Dice acá, ¿qué es el profeta? El profeta, ¿quién es? Y, a ver, un poquito acá. Dice, para los cristianos, bueno, aquí dice alguien que predice el futuro y lo adivina, o lo adivina. Esto es como lo más típico que sabemos de los profetas, y desde ese tiempo ya se visualizaba como que había gente que predecían futuro, o lo adivinaban, o no, porque lo hacían un poco falso, engañaban, ¿ya? Estamos hablando de que es un profeta nomás, no los profetas de Dios. Para los cristianos, los musulmanes y los judíos son personas que tienen un mensaje de Dios para los hombres. ¿Mm? Ya, ahí ya nos empezamos a meter un poquitito a los profetas de Dios. El profeta es el que dice algo con anticipo, o sea, algo que puede pasar, algo que va a pasar. ¿Ya? Hay una gran diferencia en ser profeta de Dios y ser profeta así no va. Porque el anticipo, ¿cuál será ese anticipo del profeta de Dios? Son hombres llamados por Dios. ¿Ya? Y aquí ya entramos más también en lo que es el profeta de Dios, son hombres llamados por Dios para transmitir qué cosa, su palabra, orientar a sus contemporáneos e indicarles el camino recto. No es que sea un camino sin curva, ¿ah? Es el camino debido, es el camino único, el que va a Dios y el que está con Dios y el que donde Dios nos acompaña también y es el camino a la salvación de la vida eterna. Iluminan el presente del pueblo aproblemado por las injusticias sociales, políticas abusivas, corrupción, desesperanza y escepticismo, y muchas otras cosas más. Esta frase es contemporánea de ese pueblo de Israel y contemporánea de todos los tiempos, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a agregar otro concepto que tiene que ver también con la historia de salvación, tiene que ver con la historia en la cual interviene Dios y tiene que ver con lo que van haciendo los profetas hasta el día de hoy, que es eh, la contemporaneidad, o sea, el tiempo, la actualidad. Un profeta de Dios, ¿cómo vamos a reconocer un profeta de Dios, cierto? Es un hombre elegido y enviado por Dios. Ahora ya estamos hablando específicamente de los profetas de Dios. Tienen el don de la profecía, ¿ya? El don de
de ver más, de recibir el mensaje, porque una profecía es algo que no es que yo lo adivine o que se me aparezca así de repente y lo transmita, no, tiene que ser un mensaje enviado por Dios, ¿cierto? Tiene que haber un contacto, algo que se recibió, un sueño, por ejemplo, ¿ya? Y un sueño con Dios, un sueño con el ángel, ¿ya? Y hay personas que son mucho más sensibles a recibir esos mensajes, y ese es un carisma. Es fuerte en su misión, ¿ya? Eh, Cuando el profeta se nace o se hace, porque sabemos que Dios los tiene destinados, si se acuerdan la canción, antes que tú nacieras, ¿te acuerdas? Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, ya te tenía pensado, ¿ya? Entonces, en su vida el profeta va asumiendo esa misión y él sabe que es de Dios. Él sabe que tiene que hacerlo. Ay de mí si no lo hago. Es fuerte en su misión. Entonces, no hay otra cosa que hacer y el profeta lo asume, ¿ya? Pero es tan humilde el profeta que no se dice soy profeta. Y ahí es una clave para reconocer también cuáles son los verdaderos profetas. Porque el, el profeta que no es de Dios se cree y se autodenomina profeta. En cambio, el otro lo denominan profeta. Acompaña lo que dice con gestos y acciones, porque él, como vemos ahí, a lo mejor tenía el don también de escribirlo, de decirlo, tiene que tener el don de la palabra. Era un hombre público, ¿ya? Su lugar es la calle, la plaza donde haya gente, donde sea necesario, donde esté el problema, porque un profeta escondido no lo es. Es un hombre muchas veces amenazado, principalmente donde no encuentra oídos atentos. Aquí también hay otra cosa. Todos reciben el mensaje, pero unos lo desechan, ¿ya? Entonces los oídos atentos lo reciben y captan el mensaje y ahí viene después la conversión. ¿Y por qué muchas veces es amenazado? Porque a la gente no le gusta escuchar la verdad. Porque, como decíamos antes, se transforma el mensaje en una denuncia, porque me pillaron en que estoy haciendo cosas que no debo. ¿Ah? Entonces, no, este lo desecho, lo mato. Así de fuerte. Profetas fueron encarcelados, eh, fueron escondidos por otros que se sintieron amenazados. Y ahí dice que hay profetisas. Son más los profetas varones, pero también hay algunas profetisas. No requiere estudios, no necesitaba estudiar otras cosas o rememorar para atrás lo que había pasado, porque ya lo tenía en su alma, lo tenía en su develación. En cuanto Dios ya se le develó a él, eh, ya está capacitado para decir ese mensaje. Y era lo que tenía que decir, más que nada. No importa su clase social, no es requisito ser sacerdote. ¿Mm? Es llamado en cualquier etapa de su vida. Hay profetas que son más jovencitos, eh, profetas que son un poco más viejitos, pero todos fueron llamados desde el principio, que se dieran cuenta en algún momento, que si ya percibieran como profeta, les llegaba el momento de dar el mensaje. Ujú. Los falsos profetas están determinados en el Deuteronomio. Dice, son los de divinidades extranjeras como Baal. Ya, empieza el tema de las idolatrías. Son los que pretendían hablar en nombre de Yahvé. Pretendían hablar en nombre de, vengo hablar en nombre de Yahvé y digo esto. Eh, Eran como muy literales para decir las cosas. Son los que utilizan métodos de adivinación. No son enviados por Dios, son subjetivos. Como les decía, ellos se dicen ser profetas. Y los profetas son
Los nominados son los que los demás los eligen como profeta. El profeta de Dios es objetivo, va al pueblo, a su objetivo, a lo que tiene que ir, no es lo que él quiera decir, es lo que Dios le envió a decir. ¿Por qué son inmorales? Porque mienten. La inmoralidad no es solamente lo que uno se imagina de no ser moral. Es todo lo que tenga que ver en contra de la alianza, todo lo que tenga que ver en contra de la ley. Son los que dicen lo que el oyente quiere. La verdad no es que tenga que doler, pero sí nos interpela, como decíamos delante, ¿cierto? Nos cuestiona, nos hace reflexionar. Pero cuando yo quiero escuchar lo que quiero que me digan, no estoy reflexionando de nada. Entonces estos profetas que son falsos, les convenía decir cosas convenientes para el otro, como los reyes de repente o las clases sociales más altas. Recuerden que esto no solamente fue en Israel, es hasta el día de hoy, es contemporáneo. Espérenme un poquitito. Oh, me salté. Los falsos profetas provocan, y hasta también el tiempo actual, provocan diversas opiniones en medio del pueblo y lo confunden. Cuando ya estamos confundidos con el mensaje, como lo que me estaban contando, lo que les pasó el día lunes, algunos, no es que quiera decir que la persona era un falso profeta, pero cuando ya nos empiezan a confundir los mensajes, a lo mejor no está bien lo que estamos escuchando. Pero como ya tenemos esta fortaleza de discernir y de elegir por Dios, nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, en estos casos ya no nos confunden. Pero los falsos profetas nos pueden llegar a confundir. Es cuando estamos entre me cambio de religión o no me cambio. Es cuando me invitan a lo mejor a otro templo y voy y me quedo. No estoy diciendo que los otros hagan las cosas mal, pero mejor me quedo con mi verdad. Predican contrariedades y cosas convenientes, ya lo dijimos delante. No son reconocidos en el pueblo de Israel y hoy en la iglesia tampoco son reconocidos estos profetas. No interceden por el pueblo ante Dios, no tienen conciencia del pecado del pueblo. Entonces dicen lo que le conviene. Estos falsos profetas no interceden por el pueblo ante Dios. Más adelante vamos a ver cómo el profeta Isaías, a ver si es el profeta Isaías, él nos ayuda a reconocer cómo podemos cambiar, cómo podemos esperar esta venida, ¿ya? Esta venida que todos sabemos que es la venida de Jesucristo, al final de los tiempos. Ay, aquí vamos a hacer un trabajo de grupo, porque ya se nos va a venir el tiempo, son las 10:54, tenemos unos minutitos como para compartir en grupo y luego luego de esto vamos a hacer el break, ¿les parece? Ya, les voy a pedir que tomen apunte de esto, porque es importante para todos, o sea, las 6 afirmaciones que están acá es importante para todos, pero el grupo va a hablar de una. Ya dice, ¿por qué se dice? Los profetas son una de las columnas del Antiguo Testamento, que son varios y que algunos de ellos escribieron libros. ¿Ya? Ustedes tienen que comentar en el grupo, escucharse, tomar apunte y luego vamos a hacer un plenario breve
donde una persona de cada grupo va a comentar sobre el tema que les tocó, la afirmación que les tocó, ¿ya? Después dice, los profetas fueron de gran interés para la iglesia primitiva. Ya todos sabemos que la iglesia primitiva es la que, la de los comienzos, las primeras comunidades cristianas, ¿cierto? ¿Por qué fueron de gran importancia y de gran interés? Después dice, los profetas son un tema actual. Bueno, yo lo he dicho en varias diapositivas anteriores, pero también queremos saber qué es lo que opinan ustedes sobre que los profetas son un tema actual, ¿ya? Em, Ojo con eso porque no sé, no les podría dar el nombre de un profeta establecido actual, ¿ya? ¿O sí? Ya, el número 4. Los profetas no son fáciles de entender. El 5. Israel es un pueblo de profetas y es el pueblo profético. Y la número 6. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, es también un pueblo de profetas. Ya, todas estas son afirmaciones. Ya, y estas afirmaciones no es que las cuestionemos, pero sí como parte de la iglesia nosotros comentemos qué sabemos de esta afirmación. ¿Ya? Si alguno con sus teléfonos le puede tomar fotito, porque yo ya no estoy en el grupo de la escuela bíblica, así que si alguno de ustedes le puede tomar foto y enviárselo al grupo de la escuela bíblica. Ya, lo voy a dejar de compartir para que nos veamos. ¿Cómo estamos? Estamos en la mitad, ¿eh? Nos queda un poquito. Hola, disculpa, ¿lo ¿Ya? puedes compartir de nuevo? No le alcancé a De tomar. nuevo. Bueno, Por favor. no hay problema. Yo tampoco lo alcancé a tomar fotos. Oye, Alcancen, vamos. voy a subir la fotografía, Eso, la voy a subir a la comunidad. Sí, yo también la eso. tomé. ¿La subes tú, Julio? Sí, Yo también la tengo. Ya, listo. Espérese. Ah, mierda. Ya la subí. Vamos a ver en qué grupo van a estar. Así que ojalá que todos tengan la diapositiva o el apunte o la foto para poder saber Ya. cuál es la que le tocó. Porque también es un poco hablar en relación a las otras. Por Ya. ejemplo, las 6 necesariamente tiene que hablarse en relación a las 5. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, Julito, trabajo de grupo un ratito y después un breve plenario y hacemos un break. ¿Le parece? ya, sí. ¿Es una pregunta para cada grupo? Una afirmación para cada grupo. El número del grupo es el número de la afirmación que le tocó. ¿Ya? Ya. Déjame encontrarme con el grupo. ¿Por qué? ¿Por qué se me perdió? La subimos varios, Julio. Ah, ya. Sí. Sí, se me perdió el famoso grupo. Aquí estoy. Ya, ahí sala 1. Julito, usted se sale del grupo, ¿ya? Donde esté, se sale. A Ya, ver, déjeme ver. vale. Porque, déjeme ver dónde está. Dice Julio Lonque. No lo tengo en ninguna parte. Ah, ya sé por qué no está. Si sale en algún grupo, usted se sale. Ya, Ya. entonces, abrir las salas y ahora pueden introducirse a las salas. Y faltan algunos todavía que puedan entrar. Sí, falta César, Esperanza Valecillo y Esperanza, ah, Mónica, la Jessica que no ha ingresado. la Nina, ajá, la Oye, Nina que es la Patti y Sergio. Pero Sergio parece aparentemente, que iba a ir a alguna parte, parece, que era a las 11. Y
Y la Cecilia también tenía que ir a otra parte, ¿te Sí, acuerdas? hay varios que están con teléfono. Mm. Eso ¿Les estoy- aparece para poder, Patti? Ahí salió la Patti, parece, ¿no? Sí. Julito, tengo que ver una cosita acá porque el PowerPoint que yo le envié, o sea, es el mismo, pero el otro tenía animación, entonces ese no lo podía encontrar. Parece que lo borré más encima. Así que voy a tratar de buscarlo. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se entiende? Disculpe, quedé fuera, no sé qué le di y me salí. Eh, Oh, ¿Quién es la Mónica? No, es Esperanza, la... Esperanza, ya deja, yo te ubico. Ah, usted lo ubica, ya. Sí, aquí está la Esperanza. No, estaba en el grupo 5 si no me equivoco, ¿no? Esperanza. Esperanza Valecillo. Sí, en el 5, En el junto con 5. César. Sí, que César no se ha juntado. No, porque César parece que iba a salir a una reunión Sí, también, o algo iba a hacer. sí, hagamos una cosa, yo me voy a juntar con Esperanza, entonces, Ah, bueno. para Ya, que, entonces estamos para bien, que tenga con Julito. quién trabajar, porque si no... Por supuesto. Julito, ¿Ah? ¿estamos bien Sí, sí, estamos con bien. el... ¿Sí? ¿Se entiende? A eso me refiero. Sí, sí. De repente va ahí bien rápido, ¿ah? ¿Muy pero, rápido? Ah, chuta, ya, pero no importa, está bien. ya. Cada uno tiene su estilo, como dice el dicho. Claro, perdón. Déjame ver cómo me meto yo. Esta cosa, no me encuentro yo. No, es que como es anfitrión, no va a poder meterse. Usted tendría que buscar El- en el- los dos puntitos abajo, en los tres puntitos, es que la, donde la dice sala para esperanza, grupos, esperanza no se ha metido. pero y Esperanza, entonces lo otro que podrían hacer es sacar a la Jessica, saque la Jessica y conversen acá, po. Ah, Mover a la Jessica, ¿la puede mover usted? a la sesión principal, Mire, ahí ya la saqué. Ya, entonces ahora va a entrar Jessica, pero entró. el iPhone de Mónica. No, pero todos los que están acá podrían conversar de la número 5. Ya. Entonces, la Ahí llegó foto. la Jessica. Ahí sí. Ahí llegó Jessica. Hola Jessica. Dice la 5 que Israel es un pueblo de profetas y es el pueblo profético. Sí. O sea, aparte de ser profetas, son un pueblo profético. ¿Qué te parece esa afirmación? Lo mismo eh, Esperanza también la preguntaba para ti. sí, sí, porque Israel era como el pueblo elegido, ¿verdad? Y era un pueblo de profetas. Y sobre Israel, o sea, fue un pueblo profético, porque sobre él estaba como que la libertad, que le iba a la tierra prometida. Te- ¿Qué dice Jessica al respecto? Estás con el micrófono, estás enmuteada. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Sí. Está complicado, Julio, digamos, este trabajo. Em, bueno, de profeta, es un pueblo de profeta porque en realidad es lo que en el fondo nosotros estamos conocimiento a través de la Biblia, que hubo varios
profetas que estaban nombrados por Dios, lo que decía Pilar, que en el fondo profetas de Dios. Y dice que es el pueblo profético. Yo no sé, yo creo que es por en el fondo porque era el pueblo fiel a Dios, porque seguían su palabra, ellos en realidad pasaron por varias etapas, incluso de lejanía con Dios, pero, pero fue el pueblo que eligió a Dios, po. Y en eso, en realidad, mirado desde el punto de vista del pueblo, era como el pueblo fiel a Dios. No solamente, o sea, fue elegido, pero también hubo una cierta fidelidad de parte de Dios. Yo creo que por eso que también Dios designa o sea, Va diciendo quién es digamos, profeta. exacto, eligiendo a las personas que van a ser profetas y se Claro. contactó con ellos y de alguna forma les hizo saber que ellos eran en el fondo, eran profetas. Yo creo que más o menos eso sería como la idea central de este punto 5. No sé si está equivocada, pero es lo que se me No, ocurre sí, en realidad. no, sí vas bien, porque, mira, pensemos que es Dios el que elige al profeta. Exacto, sí, Pero ¿para qué lo elige? Para ser su vocero, ¿ya? claro. El profeta no habla de sí mismo, ¿ah? Es lo Ujú, que Dios le dice que hable, ujú, entrega un mensaje al pueblo. ¿Y por qué se dirige Dios de esa manera al pueblo? Porque normalmente cuando el pueblo se alejaba de Dios, Dios ponía un profeta que decía, mire, ojo, se están alejando de Dios, ¿ya? mm, Está anunciando que Dios, eh, que esta alianza sigue viva, ¿ya? Que hay que seguir las enseñanzas de este Dios. Entonces, en el fondo Dios los manda para recordarles que son el pueblo elegido de Dios, ¿ya? mm. Y que vuelvan al redil, digamos, Que vuelvan al camino. vuelvan al camino, exactamente. Entonces, Pero, de alguna manera, eh, eso es la labor del profeta. Por eso mm. el pueblo se había alejado voluntariamente de Dios, ¿ya? Le caía re mal que estos profetas fueran a decirle, oye, de parte de Dios, están Toc, toc, alejando, toc. ¿cómo se llama? Entonces, esas verdades, como decía Pilar, molestaban a la gente. Y por eso Mm, muchos de los profetas fueron perseguidos, asesinados, qué sé yo, etcétera. mm, Sí, Pero por otro lado, yendo ya, mirando más generalmente, eh, este pueblo, pese a sus infidelidades, Dios lo perdonaba igual, ¿ya? sí, Y lo volvía a la alianza, volvía a establecer esa alianza nueva con él. mm, Y entonces, de alguna manera, él era un pueblo privilegiado porque era el pueblo de Dios, ¿ya? Y de alguna manera era un pueblo profético porque iba en su contacto con los demás pueblos, iba esparciendo el conocimiento de este Dios y de su alianza, ¿ya? Julio, entonces en el fondo, al punto 5 que dice, Israel es un pueblo de profetas y es el pueblo profético, en el fondo es el pueblo de profetas porque es el pueblo elegido de Dios, sí, sí, Claro, ¿cierto? Es exactamente, eso. exactamente. Ahí está la promesa que dice, hace Dios en su alianza, que dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, Ujú. ¿ya? sí. Era el pueblo escogido por Dios y a pesar de Pero, sus Y infidelidades volvían, Dios los perdonaba, volvían exactamente, Claro, de en ese nuevo. ir y volver, que la gente que se alejaba a ratos,
estaba en el fondo nombrados los profetas para como en el fondo volver Mira, digamos, Al al redil. ¿Y redil. se acuerdan qué le dijo a Abraham? Por cuando le cambió el nombre, claro, que va a tener una descendencia Ah, sí, grande. claro. Y Y de él su va a tener, es descendencia en el futuro. sí, futuro. nacerán todas las naciones. De eso le Claro. prometió. Sí. Muy bien. Claro. ¿No ven? ¿Que llegan? ¿No ven que llegan? ¿No ven que llegan? Sí, pero cuesta a veces, o sea, esta ha sido Cuesta. Lo que pasa es que uno tiene, claro, tienes que hablar desde lo que tú vas conociendo, y lo que te acuerdas y lo que vas aprendiendo. Si de ahí sale. sí, pues. Y, Claro. y la verdad que de verdad uno se Mira, ilumina, se ilumina mira, con todo esto, como que otro empiezas a ejemplo, abrirte. En otro algún ejemplo momento. que hemos visto, por ejemplo, cuando se vio, no sé si hemos visto ya Reyes o no. Sí, No. Ah, sí, pues sí vimos. bueno, Sí, tienes que haberlo visto. cuando este pueblo empieza su contacto con los demás pueblos, especialmente Babilonia, ponte tú, Mm. empiezan a ver que ellos tenían una configuración política y un accionar como reino. ¿Ya? Ah, Entonces empiezan a exigirle a Dios que nominemos reyes. Ujú. Pero querían ese orden. pero estos reyes nombrados, digamos, por el pueblo, eh, de repente no hacían la voluntad de Dios y se alejaban. No. ¿Ya? Entonces empezaron a aparecer los profetas que le anunciaban a los reyes, oye, vuelvan al camino, vuelvan a esta alianza, No ¿ya? les gustaba que le Y dijeran. no les gustaba. Mm. Y ahí empezaban a asesinarlos o qué sé yo, etcétera. Pero es justamente porque Dios, en el fondo, les está haciendo una señalización, como una voz de alerta de vuelvan al camino, vuelvan a la alianza, vuelvan a ser mi pueblo, en el fondo. Eso es lo que pedía Dios. Vamos a volver ahora a la salita ya para tener un Ya. pequeño break de unos minutitos. Ok. Y vamos a alegar lo de siempre, ¿cierto? Nos faltó tiempo. Faltó tiempo, de todas maneras. De todas maneras, te faltó tiempo. Están volviendo, están volviendo. Son ¿Faltó tiempo? ¿O son, no? son temas bastante amplios las Sí, preguntas. faltamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué le faltó? La Lucia dice tiempo. La Sí, Lucy. pues, tiempo, siempre el tiempo. Tiempo, ¿cierto? Siempre nos va a faltar ese tiempo. Increíble, nos falta el tiempo y nos falta el tiempo que le dedicamos a Dios. Pili, hola. Qué ¿Cómo gusto de está? verte. Gracias, igual. Igual. Delante estaba recordando nuestro encuentro presencial, ¿te acuerdas? Ya. Qué increíble, Sí. estar 2 años tras la pantalla y de un día para otro vernos fue emocionante. Así es. Pero se Sí. cruzan caminos iguales. Muy bien, parece que volvieron, nos faltaba uno por ahí. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bien, qué bueno. Accedió Carmen Silva, ahí está. Ya. Vamos rapidito para que podamos tomar un tecito, un Ya. break. ¿Ya llegaron los quequitos por ahí? Sí. Ya, muy bien. Número 1, la afirmación número 1. Ya nos tocó a nosotros y yo democráticamente salí elegida. Ya, muy bien. Obligamos. Eh, si los profetas son la columna vertebral del Antiguo Testamento, a ver, déjame ver Una que de las no. una de las columnas, uno de los Sí, pilares, sí. sí. ¿La tenía ahí leyendo, Pili? La vamos a poner, espérame. ¿Y por qué no la tengo que buscarla aquí en el...? Los profetas son una de las columnas del Antiguo Testamento, que son varios y que algunos de ellos escribieron los libros. Ya. Nosotros pensamos que sí, que es una de las columnas, porque
Dios se comunica con el pueblo a través de ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento es una de las formas de comunicación de Dios con el pueblo, así que son importantes. Son varios, sí, y que algunos escribieron libros. Nosotros pensamos que las comunidades de los profetas, al igual que los evangelios, sí escribieron los libros, o sea, son como de la escuela de los profetas los libros. Al igual que o sea, es lo que nosotros pensamos. Igual que los evangelios, no es que él directamente haya escrito el libro, el nombre del profeta, pero al igual que los evangelios, las comunidades de que lo siguieron escribieron después los libros. Ya, muy buena acotación esa, porque efectivamente, como les dije delante, no, los profetas no estaban solos, no eran solos, habían grupos de personas que los seguían y forman una comunidad como teniendo un maestro de profeta. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y te acuerdan que también decía ahí antes en una diapositiva sobre los jueces, los reyes, los profetas, los sacerdotes. O sea, ahí también hemos visto que sacando uno de ellos como que se nos tambalea un poco la historia, ¿cierto? Sí. El número 2. ¿Quién estaba en el grupo número 2 que nos pueda decir sobre la segunda afirmación sus comentarios? Los Ya, profetas fueron de chicas, gran interés. anímense. Sí, pues sí, pues, para ir a tomar tecito todos. No estaba nadie en el grupo 3. María Ya, Graciela aquí está dos, silenciada. aquí va el dos. Ya, la María Ah, ese Graciela era va a el 2. hablar. Sí, Muy estábamos bien, la ya. Belonca, yo y la María, la Verónica de Ya. Jesús. Tocó una dos que decía, los profetas fueron de gran interés para la iglesia primitiva. O sea, pensamos que sí, que era de gran importancia, porque estaba recién empezando la iglesia y había que anunciarle cosas para que caminaran en el camino que Jesús los había dejado para caminar hacia el reino. Sí, pues nosotros, al menos yo pienso que sí, que era de gran interés, de gran importancia para esa vida en esos tiempos, para apoyar a los discípulos que entregaban la palabra y anunciaban el reino de Dios a distintos lugares, distintos países. No sé si serían lugares, pueblos. Vilonca, no sé si podrán algo más. Tengo mucho ruido de fondo, pero igual lo que hablábamos que eran un modelo a seguir en realidad para la iglesia primitiva. Como decía la afirmación 1, para el pueblo judío y para estos conversos recién seguidores de Jesucristo eran un modelo a seguir. Entonces para ellos también eran imágenes muy potentes. De hecho comentábamos que los evangelios, cuando muchas veces Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Muchos de ellos decían un profeta. Para el pueblo judío, recién seguidores de Jesucristo, la imagen del profeta era muy potente. Claro, efectivamente, porque incluso los fariseos esperaban algo, po, a alguien, ¿cierto? Sí, pues. Y era porque precisamente las escrituras se los decía a través de los profetas. Muy bien, a través para la iglesia primitiva es importante, incluso para la iglesia actual. El otro día aprendía, porque todos los días aprendemos, de que a quienes leemos en Adviento, en las primeras lecturas, a profetas, ¿ya? Porque ellos mismos nos anuncian sobre la venida de Jesús. Y recordamos que en Adviento uno espera, ¿ya? Espera lo que va a llegar. Y es un actuar profético el esto de decirnos que esperemos a quién va a nacer. Y también donde esperamos es en Cuaresma. Y también se lee a los profetas. La número 3, los profetas son un tema actual.
Ya. Uy, también difícil. Sí, ¿Norma? mira, estaba Cecilia y Norma. Cecilia Ujú. iba a hacerse un examen a San Antonio, pero acordamos lo siguiente. Mira, ¿los profetas son un tema actual? Sí. Empezando el Papa Francisco que asumió, si no mal recuerdo, el 2013, ahora en silla de rueda, ha ido a Indonesia y me impresionó verlo con los jóvenes, la multitud de jóvenes y él anunciando, ¿no es cierto?, sin temor. Y después el año pasado también fue a Siberia, a la mitad de Siberia, donde habían 150 católicos, y él no tiene temor de anunciar, ¿ya? Así que él es uno, bueno, y el padre Ignacio Larrañaga, que dejó un legado enorme con sus temas ignacianos, no sé si es importantísimo. Em, Oraciones, cómo hacer oración. ¿Cómo? Yo digo que a mí me dejó cómo hacer una oración bien hecha, Ignacio bien Larrañaga, tranquila, sí. bien Claro. cercana a Dios. Mira, para mí, el padre Alberto Hurtado, también, que él luchó por los, ¿no es cierto?, por los pobres, que no hizo, igual lo pasó mal. Y un sobrino de él, que yo lo seguí mucho, el padre Agustín Sánchez, carismático, que también dejó un legado. Entonces, él anunciaba, y realmente maravilloso. Bueno, en Justamente. Chile pues, y en otras partes del mundo también tenemos, pero estamos hablando de acá, ¿no es cierto?, de la Iglesia Universal. Muy Sí, bien, Normita. sí, decía, Efectivamente, es un tema actual. Es un tema actual porque de antes yo dije, hoy en día la iglesia no nos dice, este es profeta, pero nosotros sabemos que al anunciarnos el evangelio, sabemos que estas personas han dado un gran paso para que nosotros sigamos como iglesia o para que la iglesia siga, ¿cierto? Claro, Así que sí, efectivamente, cada uno de nosotros puede tener muchísimos referentes y efectivamente ellos han sido profetas para nosotros y son sí, profetas para nosotros. Sigamos con las exactamente. preguntas porque las vamos complementando, ¿ya? Sí, La ok. número 4, Estábamos Jimena, ¿ya? Patti y la que habla. Ahí Ya, sí Jenny. nos podemos complementar también. Dice la 4: los profetas no son fáciles de entender. Y comentábamos que la verdad desde la antigua alianza, Antiguo Testamento, que siempre se hizo difícil de comprender lo que trataba de decir ese profeta. Y después en el Nuevo Testamento también con Juan Bautista tampoco se comprendía lo que él anunciaba. Hasta que él señala y le indica a sus propios discípulos quién es el, el Al que deben enviado. seguir. Entonces, y si lo llevamos a nuestra vida, también no se hace nada de fácil entender a los profetas que podemos ser nosotros mismos en nuestro hogar como dueña de casa, como profesional o dentro de una comunidad a la que participamos. En ese sentido cuesta y todos somos y tenemos o llevamos algo de profeta, pero sí que cuesta y yo les comentaba que donde más cuesta la verdad es en la propia familia. Bueno, que no, como dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra, entonces cuesta que ahí tengan oídos o corazón para escuchar. Y también cuesta que uno sea también coherente con lo que trata de compartir en la vida. No sé si Muchas gracias, quiere Jenny. ahí. Es, muchas gracias, Jenny. Todo lo que dice está también en esta presentación, no porque tú lo hayas visto, sino que porque tú ya la sabes. Y Ujú. con tus compañeras lo conversaron y efectivamente. Y lo hicimos en la oración, pues chiquilla. Sí, po. ¿Ah? ¿Cierto? Sí, Que sí, no se entendía lo que estaban diciendo Jesús. el Evangelio. Y ahí tenemos el otro profeta. El número 5. Israel es un pueblo de profetas y es el pueblo profético. ¿Quién estaba en la 5?
Yo sé quién estaba en las 5. Ya, Julita. Bueno, Sí, este, ahí estamos con esperanza. Esperanza. bueno, Dan se dice esperanza. que Israel es un pueblo de profetas, ¿verdad? Sí, porque comentábamos que Israel fue el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Se hizo un pacto en donde Dios le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, ¿verdad? Y es un pueblo profético porque se decía que sí, que el mismo Israel, a través de su largo caminar, ellos iban, como quien dice, profetizando porque se unían con otros pueblos, se decían quién era su Dios, cuál era su alianza. Entonces, sí, era un pueblo profético. Bueno, no sé qué quiere decir Jessica. Sí, Complementar. yo agregaría que en el fondo los profetas son como un instrumento de Dios porque en el fondo en esto, digamos, no, inconstancia un poco del pueblo de estar con Dios y de repente alejarse, estábamos con esto en la historia, en su historia de ir y venir, de acercarse, alejarse. Entonces en el fondo los profetas son como son instrumentos en definitiva de Dios, es la forma que tiene Dios de hacer, es como el pastor que va a arrear a las ovejas, nuevamente cuando ellas se alejan, se van perdiendo y acercarlas, en el fondo es como ellos llamarlos digamos, llamarlos a terreno y, y recordarles que en el fondo eh, como pueblo de Dios tenemos que seguirlos o tenían que seguirlos y que no se perdieran que no se perdieran de lo que era la La palabra de alianza. Dios y la alianza, en La definitiva, que alianza, habían sí. tomado, que habían adoptado con Dios. Claro. Entonces, es por eso que se dice en el fondo que, claro, que es un pueblo de profetas, po. Porque Sí, Dios efectivamente. fue eligiendo los profetas y en el fondo lo que yo veo en definitiva que fueron instrumentos que utilizó Dios para poder volver a reunir a su pueblo cada vez que Dios se alejaban y volverlos a reunir. Y lo que decíamos Ujú. también que nos agregaba Julio, que nos recordaba que no solamente al pueblo, sino que también a los reyes. También a los reyes en algún momento también estaban los profetas para decirle las cosas y decir en el fondo la verdad, que muchas veces a ellos no les gustaba que les dijeran, oye, ya, pues, recuerda que, y, Sí, y ¿cómo efectivamente. se llama? Y por eso que eran perseguidos y muertos muchas veces. Pero en el fondo Así es. esa es. Muchas gracias, Jessica y Esperanza. Y recordando también que el profeta es aquel que anuncia algo que va a pasar, ¿cierto? Algo con esperanza hay que esperar, ¿cierto? Valga la redundancia de eso. Entonces, dentro de la alianza está Abraham, donde se hizo padre de toda una gran multitud hasta el día de hoy. Ya somos descendientes de alguna forma de Abraham porque somos el pueblo escogido. Entonces, a través de la historia se fue cumpliendo esta promesa y era Israel este pueblo de profetas porque en ellos se fue cumpliendo porque ellos fueron los escogidos, como ustedes dijeron, ¿cierto? Y la número 6, la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, es también un pueblo de profetas. ¿Quién le tocó? El número María Paz. 6. María Acá. y la Hola, María. Hola, yo soy hola. María Paz. Sí, me Mucho tocó y gusto. que también mis compañeros me apoyen si en el caso de que me falta alguna Muy cosa. bien. A nosotros Ujú. nos tocó, sentimos que fue como la afirmación un poco más compleja porque dice la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, ¿es también un pueblo de profetas? Entonces, hablamos muchísimo y la verdad es que en realidad es como bastante complejo por el hecho de que aquí tengo mis apuntes, de que el pueblo de Dios somos todos nosotros. Entonces, a su vez, también podemos pillarnos con falsos profetas. Y de hecho, estamos llenos de falsos profetas. Entonces, igual es como un poco compleja la afirmación. No sé si me pueden apoyar ahí mis compañeros, si es que estoy en lo correcto, si lo dije tal cual. Así es. Entonces, fue difícil. Tuvimos una conversación larga, así que ahí que me ayuden.
Estamos llenos de falsos profetas hoy en día, porque esta pregunta es para hoy en día. Estamos llenos de falsos profetas, pero también tenemos muy buenos profetas que nos traen la palabra. Nosotros mismos, como decía Jessica, no, como decía Jenny, que somos en alguna medida un poquito proféticos en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro ambiente. Pero eso, más que nada. Sí. Está muy bien que, nos interpelemos, ¿cierto? De que es difícil la pregunta, más que la pregunta, recuerden que eran afirmaciones, esto sucede, esto es así. Y efectivamente, cuando nosotros somos bautizados, se nos abren las puertas a la iglesia, pero se nos abren las puertas a la iglesia como hijos de Dios con una misión. Y esa misión es anunciar. Entonces, simplemente por el hecho de tener que anunciar y de querer hacerlo, estamos siendo profetas. ¿Ya? Recuerden que no solamente anunciamos a Jesucristo y el encuentro con Jesucristo, anunciamos el reino de Dios y anunciamos la vida eterna. ¿Ya? Y la vida eterna va a suceder cuando se termine el tiempo o se termine nuestro tiempo. Cuando lleguemos a esa puerta donde está ¿cómo es? Donde está San Pedro con el libro y a ver qué hizo usted. Estuvo preparado, estuvo atento, encendió las lámparas, esperó. Ahí. Muy bien, chiquillos. Voy a dejar de compartir aquí porque quiero verlos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Miren, nos queda media hora. ¿Qué hacemos? ¿Van corriendo a buscar un tecito y seguimos o damos 5 minutos? 5 minutos. ¿Sí, Julito? 5 5 minutos. minutos. 5 minutos. Ya. Corriendo a buscar un 5 tecito, minutos. ¿no? Ya, Corriendo. Ya. vamos. Ya, vayan entonces. Estás muteado, Julito. Perdón. Ahora sí. Iba a proponer, Pilar, parar de grabar este ratito Ya, y sí. iniciamos de nuevo la grabación cuando volvamos. Ya, bueno. Ya.